La migración es un derecho. Millones de personas emigran cada año desde su procedencia. La ONU considera que globalmente se ha alcanzado un nivel de alrededor de 272 millones de personas en 2019 y un incremento desde 2010 de 51 millones, y que actualmente representan un 3.5% de la población total. Entonces, ¿quién es un migrante? Las Naciones Unidas lo definen como alguien que ha residido en un país extranjero durante más de un año, independientemente de las causas de su traslado, voluntario o involuntario, o de los medios utilizados, legales u otros. A menudo, esos fenómenos son consecuencia de factores políticos y problemáticas sociales. De hecho, la mayoría de las personas que migran no lo hacen porque tienen la oportunidad legal, sino porque sus necesidades los llevan a tomar como medida desesperada la búsqueda de una mejor vida en una nueva entidad. ¿Cuáles son estas razones? Pueden ser factores políticos, socioeconómicos, ambientales y de violencia e inseguridad. Así que generalmente la migración no es de carácter privilegiado, sino una medida muchas veces de forma desesperada de adquirir una situación de vida mejor. ¿Esto es un delito? Realmente no. En cierta medida la historia de la mayoría de los países involucra una historia de migración, es decir, de alguna forma todos somos migrantes. Sin embargo, la migración también crea un desequilibrio social y económico y político, por lo que su consideración como un derecho ha sido una disputa entre la sociedad, el gobierno y los propios migrantes. Los migrantes tienen derecho, eso es claro, pero fue apenas hacia 2018 que poco más de 150 naciones declararon formar parte del Pacto Mundial para la Migración en la Cumbre de Marrakech, que fue procedida por el secretario general de la ONU y en el que se reafirman que los migrantes, por el propio carácter de ser humanos, son acreedores de por lo menos los derechos humanos básicos. Es importante recalcar que Estados Unidos, numerosas naciones europeas, Israel, Australia y Chile no son parte de este pacto. El texto más resaltable de este rubro en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 es su artículo 13, en el que se establece: toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado. Y dos, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. En muchos casos parece ser que poco importa la declaración de los derechos, ya que en la práctica terminan siendo un mero documento. Problemas en discriminación y trato cruel a los migrantes, deportaciones violentas y separación familiar, encarcelamientos, ataques directos y represión por parte de las autoridades, altos índices de vulnerabilidad y violencia por parte de grupos delictivos, negación de tránsito, entre otras problemáticas en las que comúnmente se viven parte de los migrantes alrededor del mundo. ¿Qué hay de México? Nuestra nación ha adoptado una postura en la que se decreta derechos de migrantes a gozar de todos los derechos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano, de la CNDH. Y puede considerarse que en este aspecto México es un país tolerante a la migración. Muestra de ello lo sucedido hace pocos meses entre febrero y marzo, en el que se reportaron un flujo de más de 300,000 personas provenientes de Centroamérica con el objetivo de cruzar hacia Estados Unidos. Claramente, para la nación representa un problema económico-social, realmente en el que uno de los factores en contra de los migrantes es su entrada al país de forma ilegal y indocumentada. Para entrar a México es necesario portar un pasaporte. Pero ¿cuál es el verdadero problema? Nuestra economía catalogada en desarrollo no es capaz de soportar este flujo de personas como nivel de población y fuerza de trabajo. Pero antes que nada, estos sucesos deberían poder apreciarse desde una perspectiva humana, que al fin y al cabo esos somos, humanos. Ya en el mundo habitualmente se habla de barreras para frenar este flujo de migrantes con fuertes políticas de deportación, la construcción de un muro entre Estados Unidos y México, caravanas de migrantes de África hacia América y los estimados entre 162,000 refugiados y migrantes posicionados en Italia y Grecia que arriesgaron su vida al cruzar el mar Mediterráneo. Desde una visión global, ¿todo es malo? La respuesta es no. Parece ser contradictorio, pero analistas afirman que las economías más grandes del mundo, entre ellas Estados Unidos, Japón, Alemania y China, necesitan esta fuerza laboral que causan los migrantes para asegurar su posicionamiento económico y comercial en el futuro. Algunos de los factores del por qué estos flujos migratorios son necesarios son disminución y envejecimiento poblacional que provocan un déficit en la fuerza laboral, mano de obra de bajo costo, mayores tasas de innovación. Así, la migración es un problema y una necesidad para todos, que desde un punto de vista humanitario debería ser completo derecho, más de forma objetiva debe ser un proceso con una gestión adecuada para garantizar la sostenibilidad. En cualquiera de los dos escenarios es necesario garantizarse los derechos humanos básicos de cada individuo y su carácter como familia, en el caso de los niños.
¿Qué es lo que cabe entonces como responsabilidad en nosotros como miembros de la sociedad? Es muy probable que muchas difieran en la postura de aceptación a los migrantes, porque es cierto, a primera instancia no es un proceso favorable. No obstante, no podemos ignorar su cualidad como personas. No podemos dejar de ser humanos, tirando a la basura todos los años de lucha por conseguir nuestra Declaración de Derechos Universales, para que solo satisfaga a unos cuantos privilegiados. Hay que crear una cultura de tolerancia.